Bienvenidos una vez más al canal de los Versus, un canal en el que no hacemos rap y no comparamos de forma burlona. El día de hoy veremos Roberto Gómez Bolaños, Chespirito contra Mario Moreno, Cantinflas. ¿Quién fue un mejor comediante? En el transcurso de esta comparación veremos la historia de cada uno de estos personajes, Roberto Gómez Bolaños y Mario Moreno, su historia, su biografía, su trayectoria en el mundo del espectáculo en diferentes ámbitos, tanto con Chespirito y con Cantinflas, el apogeo y el amorío que tuvieron las personas con sus personajes, con sus programas o sus películas, dependiendo de cada uno de los personajes, el impacto en los medios y diferentes comparativas en los que nos hará concluir cuál de estos dos fue mejor. Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, fue un actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor musical, director y productor de televisión mexicana, creador e intérprete de dos personajes muy grandes conocidos mundialmente, El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Hizo entre otros personajes, pero eso lo iremos evaluando más adelante. Sería conocido mundialmente como Chespirito porque era un dramaturgo y un gran escritor, pero principalmente se enfocaba en el arte de la comedia, y como su tamaño no era muy alto, de hecho medía 1,62 m y era comparado en cierto momento con Shakespeare, lo llamaron Chespirito. Gómez Bolaños estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero nunca se graduó. Su padre nunca llegaría a ver la fama que tuvo porque él murió cuando tan solo tenía 6 años Chespirito. Su carrera iniciaría como un creativo publicitario, lo que conectó con la radio y la televisión, lo cual inició durante la época de 1950. Y durante toda esa época también se desarrolló como un muy activo guionista. Es más, fue tanto su impacto que hizo guiones de las películas del dúo Viruta y Capulina, y inició su mundo actoral con ellos dos en un papel que tuvo en Dos criados malcriados en 1960. Pero la mayor parte de su vida se dedicaba a escribir, contribuyendo con diálogos de diferentes guiones de películas, programas de televisión mexicana. Su popularidad fuera de lo local se iniciaría después de 1970, pero técnicamente a finales de 1960 iniciaría todo esto. En 1968 iniciaba las transmisiones en el Canal 8 de México y Chespirito, en el que fue llamado como un escritor con la oferta de tener el antojo, 30 minutos de cualquier programa que él quisiera escribir. Y así nacieron los supergenios de la Mesa Cuadrada y su carrera como actor. Este programa sería un inicio de lo que todos conoceríamos más adelante como el mundo de Chespirito, en el que haría recurrentes papeles, en los que en un segmento también estaba el Chapulín Colorado, y entre otros papeles que él normalmente le hace como el Dr. Chapatín. Después de que el programa tuviera mucho éxito, esos 30 minutos que tenía de antojo los convirtió en 1 hora. Y a partir de 1970 todo cambiaría. En 1972 apareció El Chavo, a quien todos conoceríamos como uno de los programas con más traducciones en todo el mundo y que ha hecho reír a niños, jóvenes y adultos. Es la vecindad del Chavo. No valdrá ni Dios centavo. Sus principales programas eran El Chapulín y El Chavo del Ocho. Ambos tuvieron 30 minutos de transmisión cada uno. Entre los grandes personajes que hizo Chespirito fueron el Chompiras, el Dr. Chapatín, Vicente Chabón y el Chavo Bonaparte, obvio sin contar al Gran Chavo y el Chapulín Colorado. Chespirito también habría escrito algunas películas y habría sido protagonista de muchas de ellas. Entre ellas está El Chanfle 2, Don Ratón y Don Ratero, entre muchas otras. Chespirito tuvo el don de actor principalmente en 15 películas, entre 1960 y 1988, y entre muchas otras anécdotas de su historia que no la desarrollaremos en este video, pero ya tienen los puntos principales. Cantinflas. Mario Moreno fue un mimo actor, productor, guionista y comediante del cine mexicano, y se hizo mundialmente famoso principalmente por sus actos cómicos. Es un personaje muy recurrente y asociado con la identidad nacional mexicana. La historia de Cantinflas no es muy gustosa desde el comienzo, puesto que tenía muchos hermanos y entre ellos tenía que salir al mundo a trabajar, y se dedicó a mil usos, en los que hizo bastantes trabajos recurrentes de diferentes ámbitos. Entre ellos fue zapatero, ascendente de bolero, mandadero, cartero, taxista, empleador de billar, hasta boxeador. Incluso en algunos momentos de su vida llegó a ser parte del mexicano, pero para esa edad tenía 16 años fingiendo que tenía 21. Su inicio en el espectáculo inicia en los cirquillos de movimiento que estaban en ese entonces. Estos cirquillos se llamaban Circuito de Carpas. Ahí conoció a su futura esposa y ahí iniciaría su seudónimo de Cantinflas, principalmente porque no quería que su familia supiera que él estaba actuando en uno de esos lugares, porque pensaban que no era un lugar bueno. Todo esto a inicios de 1930. A finales de ese año, Cantinflas conoció a Santiago Reichi, empresario y dueño de Poza. Al ver la actuación de Cantinflas, este lo contrató para hacer publicidad a bebidas, pilas eléctricas y automóviles. Poco después, conjunto con Cantinflas, le hizo la creación de un estudio cinematográfico para que pudiera hacer películas con el mismo Cantinflas. Con un mejor presupuesto, Cantinflas haría su debut en 1936 con la película No te engañes, corazón. Pero esta película no recibió mucha atención. En 1939, después de que recién se hizo Poza Films de Richie, empezó el verdadero éxito de Cantinflas. Y no sería sino hasta 1940,
Con ahí está el detalle que Cantinflas se haría mundialmente conocido. Entre muchos de los papeles que protagonizaba Cantinflas era principalmente de diferentes ámbitos laborales. Durante los siguientes años siguió haciendo papeles recurrentes en los que hacía el papel de Cantinflas y en las que hizo bastantes parodias a partir de 1942. Entre 1940 y 1950 fueron las mejores épocas de Cantinflas, pero específicamente en 1946 dejó de trabajar con compañías mexicanas y firmó un contrato con Columbia Pictures. Entre el teatro y las películas se hizo muy conocido Cantinflas a nivel mundial. Una de sus películas más conocidas sería la de 1956, La Vuelta al Mundo en 80 días. Este sería el debut estadounidense de Cantinflas, lo que le hizo ganar un Globo de Oro en categoría Mejor Actor Musical o Comedia. Cantinflas era un satírico social, la comedia que generaba, más allá de solo generar risas entre el público, alegrar a la gente, a la familia, generaba un cambio de pensamiento en esas personas que tenían, o ese era el mensaje principal de sus películas. Inicialmente la mayoría de sus papeles especificaban el ser un don nadie con la esperanza de tener éxito. Cantinflas tuvo mucha influencia del gran Charles Chaplin, y de hecho en algún punto de la vida, el mismo Charles Chaplin dijo que Cantinflas era el mejor actor vivo de la comedia. Obviamente eso lo dijo cuando ambos estaban vivos. Actuó en más de 30 películas a blanco y negro. Actuó en películas de color, exactamente en 20 películas de color. Cantinflas sería uno de los personajes más influyentes del mundo mexicano y una gran referencia a la comedia. La trayectoria. Los años activos de Cantinflas fueron de 1936 a 1984. Los de Roberto Gómez Bolaños fueron de 1947 al 2000. Técnicamente los años y las épocas iniciales son diferentes, 10 años antes para Cantinflas que el Chespirito. La fama que Cantinflas logró, que no solo llegó a ser un mundo netamente mexicano como lo hacía el mismo productor, editor y guionista de Roberto Gómez Bolaños, puesto que Cantinflas se fue a un mundo estadounidense, el sueño de bastantes mexicanos en ese entonces. Muchas de las diferencias que hacen entre Roberto Gómez Bolaños y Cantinflas es que Cantinflas hizo un personaje global y Chespirito se hizo famoso por dos principales papeles, el del Chavo del Ocho y el del Chapulín Colorado. Y de hecho, el Chavo del Ocho era una serie y un programa mayor que el del Chapulín Colorado en cuanto a rating y éxito, aunque no era tan excesivo. Pero ¿por qué el Chavo del Ocho fue el show humorístico número uno a nivel latinoamericano? Fue principalmente por todos los personajes que englobaban el Chavo del Ocho, no solo por Chespirito. Y estamos hablando de Kiko, Don Ramón, Doña Florinda, La Chilindrina. De hecho, todos los personajes hacían un auge tremendo dentro de la serie, porque aceptemos, si estuviera solo el Chavo no sería la misma repercusión que era. Y de hecho, bastantes personas hacen alegoría que Don Ramón era el centro y el eje dentro de la serie. No habría un Kiko a quien le pegue, Doña Florinda no tendría con quien desquitarse, no habría un señor Barriga que cobraría la renta a alguien. Era un eje central para bastantes personajes dentro de la serie. Y sí, principalmente la decadencia y el final del Chavo del Ocho fue después de la salida de Carlos Villagrán, o sea Kiko, y después de la salida de Don Ramón, ya nada tenía sentido dentro del mundo del Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho había perdido su sentido, su gracia, más allá de que los mismos actores ya estuvieran viejos. Cada papel era fundamental, y más allá de las polémicas que hubieron que si Chespirito era el creador o no del personaje de Kiko, y si Carlos Villagrán tenía el derecho o no de tener el nombre de Kiko, me dijo: quiero probar suerte por mí mismo como estelar de otro lado. Y le dije: tienes todo el derecho. Vete, le dijo, pues, tienes todo el derecho del mundo. Nada más que el personaje es mío. Mandó fax a todos lados que nadie me contratara. Y lo mismo con La Chilindrina. El hecho es que todo el conjunto actuaba dentro de lo que era el Chavo del Ocho. Y entre los mismos actores apoyaban y llamaban las escrituras, principalmente los guiones que hacía Roberto Gómez Bolaños. Y desde un punto de vista, Roberto Gómez Bolaños, o sea, Chespirito, creó los personajes, a Kiko y a La Chilindrina. Pero quienes hacen la vida de cada uno de estos personajes son los que le dan la chispa y la esencia de cada uno. Esa polémica aún sigue dando el dilema a bastantes personas si era de uno o de otro. El show del Chavo del Ocho sin cada uno de los personajes no era lo mismo. Y de hecho hasta la actualidad se siguen pasando en muchos programas nacionales de diferentes países. Cantinflas tuvo bastante acogida hasta 1984, principalmente porque estuvo activo hasta esas fechas. Y hoy en día más personas conocen al mismo Chespirito que a Cantinflas, principalmente por tres factores. El primero es la época. Nació en una época en la que era más accesible la conexión a la televisión que antes. La segunda era por los mismos medios digitales, la calidad del video. Y el tercer factor fue la globalización. El programa fue traducido tantas veces que es mundialmente conocido el Chavo del Ocho. Chespirito se hizo mundialmente conocido, más que cualquiera de los actores del mismo Chavo del Ocho, porque él era el productor, el guionista, y él era el gran Chespirito. Y sí, podemos decir que Chespirito era más famoso, o mejor dicho, es más famoso que Cantinflas, ambos descansando en paz. Papeles.
Los papeles de Cantinflas y Roberto Gómez Bolaños son muy diversos. Los de Cantinflas principalmente son semejantes en cada una de las películas a un personaje recurrente que él mismo hacía. No importaba el oficio que tuviera en cada una de estas películas, el papel que ejercía Cantinflas dentro de cada de las películas era efectivamente uno muy similar al otro. Chespirito, como ya hemos mencionado, haría papeles que ya hemos conocido antes. El Chavo, con el que sería más conocido, el Chapulín Colorado, un personaje en son de burla de los superhéroes comunes, el Chompiras, el Dr. Chapatín, un viejo un poco pervertido y que de hecho haría bastante que pensar hoy en día, pero que tuvo su gracia. ¿Sería capaz de casarse con una mujer de 28 años? Prefiero 2 de 14. Y entre los otros papeles más resaltantes como Vicente Chabón y Chaporrón Bonaparte. En cuanto a personajes, tal vez, y digo tal vez, Chespirito tuviera más repercusión. Y sí, la gente conoce más al Chavo que a Cantinflas. O mejor dicho, conocen más a Chespirito que a Cantinflas por los papeles que hizo, pero porque se volvieron populares. Si el Chavo del Ocho solo hubiera sido popular a región México, tal vez Cantinflas sería más conocido que el mismo Chespirito. Pero la realidad nos muestra otra cosa. Y ya lo sabemos, por los medios, por la época en que salió, todo eso influyó. Así que en este caso Chespirito se lleva el punto. Y sí, es verdad, en cierto momento Roberto hace bastantes cosas buenas, pero con sus mismos personajes existe aún la polémica de quién tiene la verdad, quién no, si Carlos Villagrán o Roberto Gómez Bolaños, pero era ambicioso. Y es por esto que la Chilindrina no sale en los dibujos animados del Chavo del Ocho, porque el papel lo ganó y sería la única persona que le habría ganado en una demanda. Conclusión. Mayor impacto y más conocido sería Chespirito, como ya mencioné, por la época, por los medios digitales y por la mayor calidad, y principalmente por el Chavo del Ocho, en lo que cada personaje hizo lo suyo y que hicieron mundialmente famoso al mismo Chavo del Ocho y por ende a Chespirito. En el papel actoral, ambos son grandes actores en los diferentes papeles que hacen. De hecho, no podemos evaluar el tono humorístico de Cantinflas y Roberto Gómez Bolaños porque los personajes que hacen no son los mismos. Y aunque Cantinflas tiene un papel casi similar en cada una de sus obras, en cuanto a actuación le daremos el punto a Chespirito, principalmente porque ejerció papeles diferentes que se han hecho resaltar de renombre, que ya los mencionamos. No obstante, no estoy desmereciendo, así que sería un mayor igual que Cantinflas. En cuanto a comedia, la pregunta principal y central del video lo dejaré en un por primera vez igual. La comedia de Cantinflas y Roberto Gómez Bolaños no es la misma. Dato curioso es que en algún momento Chespirito iba a trabajar con Cantinflas. Después de que ya habían arreglado, vi un sueldo 5 veces mayor que el que habían arreglado. Pues le dijeron que no, y no se hizo. Y Cantinflas ya trabajó en algún momento con Ramón Valdés, hasta con Chabelo. ¿Y este quién es? ¿Cómo que quién es? Es el señor maestro. Hombre, perdóname, señor maestro. No se pare, si no puede. ¿Para qué? No llore, no llore. Sea hombre, sea hombrecito. No. Si soy hombrecito. Eso. ¿Cuál es el siguiente versus? Eso lo veremos en un próximo video.